Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este ciclo de nutrición, donde tomamos algunos temas de lo cotidiano, de lo práctico de todos los días. Y bueno, hoy nos toca conversar sobre alimentación posalta. Luego el día miércoles vamos a hacer un encuentro con expertos para tocar algunos puntos específicos y luego algunas preguntas del público. Bueno, vamos con alimentación posalta, luego de la UCIN. Bueno, nuestros objetivos están vinculados a las características de esta población que atendemos, a cómo crecen, cómo recuperan el crecimiento, qué pasa a largo plazo. Hay muchas situaciones que son de riesgo y es las que vemos todos los días. El prematuro a la cabeza. Si ese prematuro a su vez tiene restricción de crecimiento intrauterino, es una situación de mayor riesgo nutricional porque justamente son bebitos donde lo que teóricamente uno propone muchas veces no es lo ideal. Y en realidad uno sigue teniendo grandes dudas en qué es lo ideal para este grupo etario de prematuros que además tienen restricción intrauterina. Cuando ese prematuro, que tiene restricción intrauterina o no, presenta una enterocolitis necrotizante, que es una entidad devastadora y multifactorial, también son situaciones donde son desafíos en el aspecto nutricional. Estos chicos muchas veces evolucionan con intestino corto, son pacientes que muchas veces se tienen que ir de alta con alimentación parenteral y con un seguimiento a largo plazo. Esta va a ser una charla puntual que la va a dar la doctora Adriana Fernández en septiembre. Si ese prematuro además evoluciona con displasia broncopulmonar, también son situaciones en las cuales se nos hace difícil cómo nutrir a estos pacientes cuando queremos que crezcan y estamos muy limitados en los aportes. Si el prematuro tiene un episodio o dos de sepsis, que por mejor que sea la unidad hospitalaria o sanatorial que esté, es muy común por lo vulnerables que son inmunológicamente, sabemos que la sepsis son pacientes en los cuales tienen un balance nitrogenado que aumenta, con una tasa metabólica mucho mayor, hasta 2 semanas después de diagnosticada la sepsis. Por lo tanto, estos chicos también representan una situación de desafío en lo nutricional. Otras veces, sea prematuro o no, el paciente tiene una cardiopatía congénita y también nos enfrentamos a cómo nutrirlos. Y dejo en último tema aquellos pacientes que son los que tienen algún tipo de compromiso neurológico severo. Estos pacientes, tal vez, como los pacientes con asfixia perinatal, con encefalopatía, en general son chicos más bien de término y que en general uno trata de propiciar todo lo que es la leche materna, salvo el paciente que está muy crítico, donde uno de entrada sí le pone un soporte nutricional con bajos aportes para evitar una tasa metabólica elevada. Esto va a ser en algún momento del año, hacia fin de año, motivo de una charla especialmente dedicada a la nutrición en el paciente neurológico. Bueno, sabemos que los prematuros al nacer tienen déficit de macro y micronutrientes, que cuando se asocia la prematurez y la restricción es mucho más difícil el crecimiento, que durante la internación los pacientes presentan algún grado de restricción de crecimiento extrauterino o desnutrición postnatal, que es muy importante entonces, por eso, como hablábamos en las charlas anteriores, que el soporte nutricional sea temprano, desde el día 1, y dentro de lo posible con un alto aporte proteico, en especial en las primeras 2 semanas de vida. Sabemos que el aporte de leche humana desde el primer día de vida es fundamental y su progresión lo más rápido posible es fundamental. La transición de la nutrición parenteral a la nutrición enteral es un momento en el cual a veces uno se entusiasma y rápidamente le suspende la parenteral para evitar infecciones o las distintas situaciones que hagan que esto
se decida, y es otro momento en el cual el paciente que viene arrastrando un déficit previo, tal vez prenatal, más las distintas morbilidades en que está en la unidad de cuidados intensivos y esa etapa de transición. Por eso tenemos que hacer foco en este cambio de nutrición enteral, parenteral a enteral, y tratar que logre en esta etapa que, como ustedes ven en blanco, nutrición enteral, fíjense esta bajada de aporte calórico proteico en el cual uno tiene que tratar de suspender la nutrición parenteral cuando el paciente está con por lo menos un 120 mililitros de aporte por kilo y un buen aporte de proteínas que supla esta situación. En nuestro caso, en un grupo de pacientes, comparamos un grupo de 2014 al 2016 y otro de 17-18, en el cual pusimos un poquito más de hincapié en la transición y vimos que había una mejoría en el score Z en esa población. Con respecto a los aportes de nutrientes, en las primeras 2 semanas sabemos que estos impactan en el crecimiento cerebral. Este es un estudio de Snyder que yo ya lo he comentado. Fíjense cómo las proteínas en el aporte creciente hacen que pueda aumentar la masa cerebral, los carbohidratos y también los lípidos. Ahora, cuando este paciente va mejorando, sortea los episodios de sepsis, tal vez una enterocolitis, cirugías o lo que fuere, y ya estamos en una etapa de estabilidad, estamos en la que nosotros llamamos la etapa prealta, viene otro desafío que es la etapa sonda-succión. Esto realmente es todo un capítulo en el cual hay gente que trabaja muchísimo en este tema, y creo que seguramente a lo largo del año vamos a invitar a alguno de estos profesionales que se dedican también en tratar de lograr la ayuda del cambio de sonda a succión. En general, la problemática en este grupo surge en los muy chiquititos, los menores de 1250 o menores de 1000, y en aquellos que tuvieron mucha invasividad, morbilidades combinadas, cirugías, infecciones. En general, ese pequeño grupo de chicos es el que muchas veces arrastra la problemática succión-deglución y la necesidad de sonda, y a veces uno tiene que recurrir al uso de gastrostomía en aquellos pacientes con morbilidades combinadas, y a veces dura más de un primer año. Ahora, en los pretérminos, como decía, de extremo bajo peso, es donde se ve la mayor complicación y lo más crítico en esta oralidad. Ahora, la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo estos teóricos que estuvimos comentando, son los que llegan al momento del alta con un déficit nutricional que muchas veces es difícil de compensar, a pesar que hayan recibido el soporte nutricional temprano, con alto aporte proteico, de entrada aportes de hidrato y de lípidos, macro, micronutrientes, leche humana y demás. Muchas veces esta población llega al momento del alta con un déficit de los mismos, macro y micronutrientes, la gran mayoría con un crecimiento por debajo del percentilo 10. Hablamos del prematuro en general, el más chico. Hay algunos otros grupos de prematuros, sobre todo los que tienen 1500 gramos o más de 1500, el de 1800, que en general muchas veces llega al momento prealta, tal vez en el percentilo 10 o más. Esas son las poblaciones que menos dificultades nos dan. Pero el prematuro extremo, que es un poco el que más dificultades nos brinda, o el prematuro que además tiene restricción de crecimiento intrauterino, o aquel que tiene morbilidades combinadas, en general, casi un 90% se encuentran por debajo del percentilo 10 en el momento del alta. Estos chicos, a su vez, tienen bajos depósitos de hierro, de ácidos grasos esenciales, y su mineralización es disminuida. Ahora, también quiero señalar que no solamente los más chiquititos o los prematuros extremos llegan con un déficit por debajo del percentilo 10 o con un puntaje Z menor de 2. Fíjense, en este grupo nuestro, mayores de 1500 y menos de 2000, si bien era una población con particularidades en su morbilidad, llegaron al momento del alta con un puntaje de Z menos de 1,75 en peso y menos de 1,34 en el alta.
siempre pongo esta diapo que la realicé hace un par de años, en el cual nosotros apuntamos a un crecimiento, pero queremos que ese crecimiento se logre optimizando siempre el neurodesarrollo y evitando el síndrome metabólico. Sabemos que los nutrientes tempranos útiles pueden mejorar la salud de una próxima generación y que las alteraciones o la inadecuada nutrición fetal se asocia a insulinoresistencia tisular que luego en etapas de vida adulta pueden llegar a tener insulinoresistencia con síndrome metabólico y estos tienen nivel de evidencia. Ahora, ¿cómo valoramos nosotros el tema del crecimiento? ¿Qué tipo de crecimiento nosotros queremos? Porque hay muchas revisiones sistemáticas, diferentes artículos de hace unos años, recientes, del 2020, 2019, en el cual en realidad es muy delgada la línea en el cual uno da el aporte suficiente o que creemos suficiente de macronutrientes y sin embargo muchas veces el riesgo que uno tiene es el temor a que se produzcan aceleraciones en la recanalización del crecimiento que den como consecuencia insulinoresistencia y una problemática en la adolescencia y en la vida adulta. Por eso es muy importante que valoremos adecuadamente cómo queremos que crezcan estos bebés. Creo que igual siempre uno sigue con inquietudes. Actualmente, como ya lo he comentado en charlas previas, y de acuerdo también a la resolución del Ministerio, nos abocamos hacia las curvas intergrowth. De todas formas, seguramente hay algunas unidades que todavía cuentan con las curvas Fenton, acá las tenemos, que reúnen peso, talla y perímetro cefálico para niñas y niños, pero bueno, despacito yo creo que es importante, bueno, lo que sería un cambio de paradigma, en el cual, como vemos aquí las distintas curvas, esto es del estudio de Vilar, para niñas y niños, desde la semana 26, y acá tenemos otras curvas también, de las mismas de Intergrowth, la posibilidad de monitorear y trabajar online para el tamaño al nacer y tener a la mano simplemente con el celular o con la compu los datos del paciente. Acá tenemos las curvas Intergrowth, que luego se correlacionan a partir de la semana 60 perfectamente sin hacer ningún cambio con las curvas de la Organización Mundial de la Salud para niños, como vemos, peso, talla, perímetro cefálico, y muy importante tener en cuenta la masa corporal. Lo mismo la de las niñas, estas son las Intergrowth y se correlacionan a partir de la semana 60, como decía, con las curvas de peso, talla, perímetro cefálico y también masa corporal. Hay otras dos más, que es la relación peso-talla, que no las puse aquí. Y decía lo importante de la masa corporal, este es un estudio de Demerat del 2017, donde a partir de este estudio han surgido otros en relación a lo importante que es la composición corporal en los prematuros, porque, digamos, uno los nutre, le aporta macronutrientes, pero es muy importante saber cómo crece ese bebé. En una época, y muchos de nosotros que ya tenemos nuestra experiencia, recordaremos cuando los chiquitos aumentaban de peso y era a expensas de un tejido graso, donde uno no veía casi masa magra. Eso es lo que por suerte con el transcurso de estos últimos 10 años en la nutrición, con las distintas intervenciones de nutrición temprana y alto aporte proteico, esto ha cambiado. Entonces, el foco es importante, que no es solo aumentar de peso, no es solo aumentar de talla, es muy importante el aumento del perímetro cefálico, pero es muy importante también ver cómo es la composición corporal de estos chicos. Fíjense, esto es la masa grasa de los bebés, establecido en distintos percentilos, de acuerdo a las distintas edades gestacionales. Esto es la masa libre de grasa también, de acuerdo a distintos percentilos.
y esto es el porcentaje de grasa, también de acuerdo a percentilos, de acuerdo a la edad gestacional, digamos, con un panorama, digamos, importante a decir, bueno, ¿crece bien este prematuro? Es la cantidad de grasa que creo que tiene que ver. Nosotros sabemos que muchas veces estos chicos hacen periodos de recanalización con aceleración de crecimiento, pasando percentilos, y muchas veces el pediatra tal vez se pone contento, o los padres se ponen muy contentos, y tal vez, bueno, por eso es muy importante el trabajo en conjunto del pediatra general con el pediatra o neonatólogo que hace seguimiento, porque justamente lo que uno no quiere es un pasaje rápido de percentilos, porque muchas veces ese es el momento de aceleración donde los pacientes cambian la composición corporal hacia una composición corporal con aumento de tejido graso, que tal vez a la larga puede impactar en la presencia de un síndrome metabólico. En estas situaciones de riesgo nutricional, como había dicho, cuando estos pacientes hacen enterocolitis, que es un 25 a 50% de las causas de intestino corto, estos pacientes, bueno, en ese momento uno suspende la alimentación enteral, por supuesto. El paciente tiene que recibir un soporte parenteral posiblemente muy prolongado, a veces parenterales que pueden durar meses o años. En esto es muy importante no esperar a esta situación para entrar en la consulta. Es muy importante que cuidemos mucho a estos pacientes cuando hacen la enterocolitis. Es muy importante ver qué vías se han utilizado, marcar las vías que se han utilizado, tener un mapa del cuerpito del chico sobre las vías centrales que se utilizaron, porque la problemática surge en el después. El paciente que hace una enterocolitis clínica, un grado 2, 2A, 2B, requiera o no cirugía con buena evolución y que no que no evoluciona hacia un intestino corto, es una situación diferente. Pero aquel paciente que evoluciona con esta complicación tan grave, con alta mortalidad, morbilidad y que es una patología muy crónica, ese es un paciente que los accesos venosos representan su vida. Por eso hay que saber consultar a tiempo e incluir en la consulta cuando uno tiene ese paciente difícil, no esperar al momento más álgido, sino poder consultar con la gente que trabaja en insuficiencia intestinal. Bueno, nosotros en general consultamos con la doctora Adriana Fernández, de Favaloro, o con la gente del italiano, saber consultar a tiempo para poder en conjunto seguir estos pacientes que tienen largo tiempo de nutrición parenteral. A pesar que sea un intestino corto, a pesar que tenga una cirugía, lo que no es necesario suprimir nunca es por lo menos el estímulo trófico con leche humana, aunque sea a nivel de los carrillos. Eso va a ayudar a que estos pacientes mantengan una microbiota y un microbioma mejor, teniendo en cuenta la problemática tan seria. Esta es una imagen quirúrgica que no se corresponde exactamente con esta radiografía, esta sí, y esta es una panenterocolitis necrotizante que se manifestó en forma aguda y que el chico realmente no sobrevivió. Bueno, cuando tenemos estas situaciones de largo tiempo de parenteral o intestino corto, hay que hacer una adecuación de las vitaminas y minerales. Esto es el gráfico de Koletzko, que lo tienen en todos lados, pero fundamentalmente aumentando la vitamina A, la vitamina D, vitamina E, tener en cuenta la vitamina K, el zinc, calcio y fósforo. Ahora, muchas veces los bebés tienen enterocolitis que son quirúrgicas, pero otras veces son simplemente perforaciones, sobre todo en chicos con impacto de materia fecal, los muy chiquititos y demás. Este es un estudio en el cual compara cómo es la evolución a nivel neurológica en chicos que tuvieron ese episodio o que tuvieron una enterocolitis quirúrgica. En general, los chicos que tienen una enterocolitis que es quirúrgica, que son los más graves, son pacientes que tienen riesgo
de compromiso del neurodesarrollo. Aquellos que fueron muy críticos, muy graves, esos pacientes por la gran cantidad digamos, de citoquinas, esa alteración tan importante digamos, del sistema inmune, ese desbalance entre las sustancias pro y preinflamatorias genera un impacto en varios órganos, pero a nivel del sistema nervioso realmente es muy importante. Como hablábamos al principio, ¿se acuerdan? La coriamionitis, la enterocolitis, o sea, por eso es una entidad devastadora y por eso los neonatólogos siempre tenemos mucho temor y ante cualquier sospecha muchas veces se suspenden y se suspenden muchas veces de más. Por eso en esto es importante ver al paciente desde el aspecto clínico, a la inspección, cómo está ese abdomen, a la palpación. A esto se sumará una radiografía, si es necesario análisis, cómo está el sodio, cómo están las plaquetas, si hay sospecha de infección o no, y bueno, el tema del residuo, no asociarlo que porque tenga un residuo alimentario ese paciente tiene enterocolitis. Tengamos en cuenta esto que ya lo hemos conversado. Bueno, otras veces ese prematuro puede evolucionar, a pesar que actualmente uno tiene una ventilación menos invasiva, tratamos todos de trabajar en la ventilación no invasiva, CPAP, cánulas, tratar de sacarlo rápidamente del respirador, por presión o volumen, hacer a medida un poco la ventilación, pero sin embargo igual hay chicos que evolucionan con displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar, como la retinopatía, son patologías asociadas a la prematurez, en especial la prematurez extrema y a la alteración del estrés oxidativo que tienen estos pacientes como característicos. Cuando en etapa inicial estos chicos requieren más energía, hasta un 20 o 40% más, un máximo de 150 calorías, son chicos que tienen un trabajo respiratorio mayor, pero a su vez son pacientes que tenemos que darle una determinada restricción hídrica. Siempre, por supuesto, leche materna. Ideal fortificarla para lograr darle la mayor cantidad de calorías y de proteínas a este tipo de pacientes. En el caso que estos pacientes no logren un adecuado crecimiento, recurriremos a fórmulas especiales para cada etapa. Será fórmula de prematuros, de 24 calorías, o en algunos casos muy especiales, tal vez hay fórmulas que tienen un mayor concentrado de 30 kilocalorías, pero muchas veces en este grupo etario tal vez con el aporte que decíamos de fórmulas de prematuro 24 calorías es suficiente. En aquellos que tienen cardiopatías congénitas, sabemos que es también mayor consumo energético, alterada oxigenación tisular. Pueden ser chicos que también tengan compromisos respiratorios. Se suma a esto el aumento de la tasa metabólica por el estrés quirúrgico, las infecciones, la prolongada internación, y también son chicos con restricción hídrica. Lo mismo, por supuesto, leche materna. Si se puede fortificar de acuerdo a la edad y las características, siempre priorizar leche materna, y en algunos casos se pueden utilizar fórmulas que tienen 30 kilocalorías. ¿Qué leches utilizamos? Entonces siempre leche humana, en el grupo, como ya hemos charlado, fortificarla. Las fórmulas de término no son para los bebés prematuros, son justamente para el grupo etario de bebés de término de 0 a 6 meses, o de 6 meses a 1 año, fórmula de prematuro, digamos, de 24 calorías, y fórmulas posalta enriquecidas, como lo llaman los ingleses, que son de 22 kilocalorías. También, de acuerdo a los laboratorios, unas se llaman prematuros 1, prematuros 2 o simplemente prematuros. Ustedes lo que tienen que ver es valorar qué fórmula es la mejor para cada etapa de edad gestacional, y siempre priorizando la leche materna, la lactancia materna. Y hay también muchos estudios
en seguimiento de chicos alimentados exclusivamente con leche materna, y en el caso que no logren el crecimiento adecuado, tal vez complementarla si la mamá tiene leche guardada, esa leche fortificada, enriquecida, o una leche especial para prematuros. Con respecto a fortificadores posalta, ya los charlé en la charla de fortificadores, pero les digo que no hay suficiente evidencia, es una alternativa si uno puede desde el punto de vista de las posibilidades del acceso o de lo económico, pero en realidad uno, digamos, si uno tiene que hacer una recomendación general, digamos que es más complejo el uso de fortificadores posalta. Siempre que uno habla de los chicos, de la nutrición en general, o de cualquier situación clínica, en neonatología, en pediatría, yo creo que en cualquier situación y etapa de la vida, lo importante es individualizar lo que necesita cada chico. Es como la igualdad y la equidad, digamos, ¿no? No es que hay que darle a todos lo mismo, sino que hay que darle a cada uno lo que realmente se requiere y se necesita. Entonces, eso es muy importante, hacer algo a medida de esta situación. Me acuerdo cuando fui secretaria general del Congreso en el que fue presidente el doctor Larguía, él ahí hacía mucha mención a trajes a medida. Bueno, perfecto, son trajes a medida, o individualizarlo, que es algo que nosotros siempre lo charlamos acá en el servicio, o sea, individualizar cada chico y poder discutirlo y modificar sobre los conocimientos, y si no, buscar lo necesario. Y siempre la leche materna, la Organización Mundial de la Salud y las distintas sociedades científicas lo promueven hasta los 2 años o más, y evitar la incorporación temprana de leche de vaca. Las fórmulas de prematuro tienen la característica de las proteínas son aportadas por la relación caseína-proteína de suero 40-60, los hidratos de carbono, lactosa en un 77%, maltodextrina con una osmolaridad que es baja para evitar la intolerancia. Y las grasas, estas tienen, digamos, tratando de imitar siempre el gol estándar, que es la leche materna, ácidos grasos de cadena larga, ARA 0,6 y DHA 0,40. Como ven en esta tablita, las características de los componentes de la leche materna, de la fórmula del prematuro, de la de término y la de posalta, o sea, 24 y 22. También es importante, acá, bueno, pueden ver la composición, pero importante tener en cuenta cómo cambia la concentración y la relación calcio-fósforo en las leches especialmente diseñadas para prematuros. Fíjense en esta versus la que es de término, con una situación intermedia en la que sería de continuación. Bueno, en la revisión Cochrane se hizo un estudio ya hace unos años en el cual se comparó con 10 estudios qué fórmula era ideal para el posalta. Y entonces compararon fórmula de prematuro con fórmula de inicio para chicos de término, fórmula posalta con fórmulas de inicio también, y se hicieron así varios metaanálisis, y lo que se dio clara evidencia que sí, que el uso de fórmulas especialmente de prematuros versus fórmulas de término, era clara la mejoría a nivel del crecimiento. No tanto en relación a las fórmulas posalta, en las cuales eran bastante similares si uno lo comparaba con la fórmula de 0 a 6 meses. Pero es cierto, y uno lo ve en el día a día, que los pacientes que son mayores, son chicos mayores de 34 semanas y de 1.800 gramos, uno ve que si requieren algún complemento, estas fórmulas realmente lo ayudan al crecimiento. Este es el metaanálisis, puse uno solo, en el cual se ve la ventaja de la fórmula prematura versus la fórmula de término. Bueno, a pesar de todas estas situaciones, sabemos que estos chicos pueden tener osteopenia, esa reducción del contenido óseo es muy común en los menores de 1.000 gramos, más del 50%, en los menores de 1.500 gramos es mayor de un 20%.
se presenta entre la semana 10 y 16, así que en esos chicos que tal vez no recibieron adecuado soporte nutricional y demás, hay que estar muy atentos en ese periodo. Todos creo que a lo largo de la vida hemos tenido algún paciente que tuvo una fractura, evidentemente en eso uno se siente que es un fracaso en el soporte nutricional, tal vez, pero en realidad son chicos muy complejos, que en general largo tiempo en respirador, inmovilizados, largos tiempos de parenteral, uso prolongado de diuréticos, expoliación de los minerales, más la vulnerabilidad y demás que muchas veces estos pacientes presentan. Entonces, bueno, hay que evitarlo de todas maneras, por eso es muy importante no solo el aporte de calcio y fósforo, sino también el aporte de vitamina D en 400 unidades diarias. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con el zinc? El aporte de hierro es muy importante, es un micronutriente que es fundamental ya en la etapa prenatal para el desarrollo del cerebro. Por eso es muy importante que las mujeres embarazadas lleguen al momento las niñas en realidad lleguen al momento del embarazo con que no estén anémicas, y entonces, bueno, esto es algo que en los últimos años se viene trabajando para disminuir esa incidencia de anemia, que hace unos años era casi un 40%, y que por suerte con intervenciones nutricionales esto ha disminuido de acuerdo a las encuestas nacionales. El aporte de hierro es de 2 miligramos kilo día, en el pretérmino bajo peso 3 a 4. Y el zinc, en general, uno lo utiliza en neonatos que son de muy bajo peso para mejorar el crecimiento en una dosis de 450 a 500 microgramos por kilo y por día. Con respecto a valores límites sugeridos para el seguimiento de lactantes con muy bajo peso al nacer, según el ministerio, acá tenemos indicadores como es la ferritina, para el recién nacido, para los 2 meses, los 4 meses, 6 y 24 meses, y hay un exceso de hierro cuando se marca más de 300, lo mismo en los 2 meses. ¿Qué es deficiencia? Acá tenemos estos datos, y qué hemoglobina uno espera. Bueno, no importa el tema de los números, sino que lo importante es que cuando uno quiere valorar la anemia en estos bebés, hay que pedir no solo el hematocrito, sino la hemoglobina, los reticulocitos, y en base a que la cantidad de extracciones los permita, es muy importante tener una ferremia y una ferritina para realmente dar el aporte o ajustar la necesidad. Como les decía, es muy importante las características de cómo crece el paciente. No queremos masa grasa excesiva, queremos masa grasa, masa magra para asociado a un crecimiento lineal, y así evitar las complicaciones a largo plazo. Por supuesto que en relación a recuperación del catch-up, no es necesario que sea los primeros meses, a veces puede ser al año y medio, a los 2, 3 años o más. Y muchas veces estos pacientes que son tan pequeños, que tienen morbilidades combinadas, muchas veces arrastran estos déficits de menor masa corporal, menor peso, menor talla hacia la adolescencia o incluso la vida adulta. Por supuesto que hay muchos factores de influencia, como son peso al nacer, edad gestacional, el tamaño de los padres, lugar donde vive, distintas morbilidades que se hayan sido sometidas. Y siempre es muy importante esos momentos de recuperación del crecimiento, de catch-up, que no solo sea del peso y de la talla, sino también del perímetro cefálico. Sabemos, y ya lo hemos comentado, el impacto de todos estos factores a nivel del neurodesarrollo en crecimiento, en tamaño cerebral, pero a nivel funcional en funciones mentales superiores, como puede influenciar. No quiere decir que todos los chiquitos lo tengan. A nivel metabólico, esta alteración, este desbalance, con aumento del cortisol, aumento de hormona de crecimiento, disminución de IGF-1 y resistencia a la insulina, da lugar
con la hiperinsulinemia da lugar a la presencia de síndrome metabólico, que es lo que quisiéramos evitar, y esto además se asocia a presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, etc. La repercusión cardiovascular existe en este grupo etario y la resistencia a la insulina, como el déficit de la misma, y la interacción de estas tres, glucosa, insulina y GF1, se asocian en la vida adulta a enfermedad cardiovascular. Y también en los últimos años la inflamación perinatal está asociada a alteraciones de la capa íntima de las arteriolas y mayor riesgo a aterosclerosis. Los bebés que tienen restricción de crecimiento, bajo peso, pueden tener hipertensión arterial por resistencia vascular elevada, mayor actividad simpático-adrenal, desarrollo renal alterado detenido. En los prematuros muchas veces falla la respuesta al estrés. Esto es motivo de una charla en especial. Tal vez esto vamos a hacerle la pregunta al doctor Dinerstein el miércoles. ¿Qué pasa con enfermedad coronaria? También se ha visto gran cantidad de pacientes que tienen mayor riesgo a enfermedad coronaria en la vida adulta. Esto, si ustedes recuerdan, desde las primeras charlas que fuimos haciendo en este ciclo, en una de ellas, en el impacto en el embarazo, yo les mostraba ya en el año 1995, cómo Baker separaba los momentos donde se producía el impacto a nivel del déficit nutricional y eso cómo se correlacionaba a nivel placentario, a nivel del lactante en el primer año de vida y a nivel de la causa de enfermedad o muerte en el adulto. Este es un consenso adaptado de Martino de 2016, de un consenso que se hizo con la Sociedad de Cardiología y Sociedad de Pediatría sobre varios aspectos, entre ellos uno de los capítulos eran el riesgo perinatal asociado a enfermedades cardiovasculares, y bueno, sabemos que muchos aspectos de la salud de la madre, nutrición, obesidad, hipertensión, drogas, alcohol, factores genéticos, impactan en la reprogramación de la expresión genética, desde el punto de vista epigenético, en metilación de ADN, inactivación de cromatinas, acetilación, desacetilación de histonas, y estos a su vez se convierten en situaciones de riesgo de enfermedad cardiovascular en la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven, con presencia de aterosclerosis temprana. Cuando tenemos estos bebés prematuros, otro desafío es el momento de la alimentación complementaria. En general, uno siempre dice lactancia exclusiva hasta el 6º mes en un chico de término, y a partir de ese momento empezar a incorporar la alimentación complementaria. En este caso, en nuestra población, tendremos que adecuar esta situación asociada a cómo está el paciente en el neurodesarrollo. Es muy importante cuando uno incorpore la alimentación complementaria que ese paciente se pueda sentar, que degluta bien, que pueda interactuar. Muchos de nuestros pacientes, en general uno siempre se refiere más a los 6 meses de edad corregida, pero otras veces tenemos que posponerlo. Por eso en esto es muy importante lo que decíamos antes, esos chicos tan complejos, tan críticos, donde nos cuesta sacar la sonda, incorporar succión deglución, son los que muchas veces también, cuando comienza la incorporación de alimentación complementaria, realmente es un momento muy difícil y que requiere de un trabajo interdisciplinario para lograrlo. Fuera de esto, tenía que ser saludable, variada, equilibrada, con diversas texturas, sin agregado de sal, azúcar ni miel y bien cocidas, con la incorporación temprana de carnes para el aporte de hierro. Y con respecto a los ácidos grasos, a los ácidos grasos de cadena larga es muy importante también incorporarlos. No sé si, ahí está. No es bueno administrar azúcares simples como los dulces, sí hidratos de carbono complejos como cereales, legumbres, tubérculos, no descremados hasta por lo menos los 3 años,
Es muy importante favorecer el consumo de frutas, verduras, fibras, no demorar la incorporación de gluten después de los 7 meses. Los alimentos alergénicos como pescado y huevos se pueden incorporar antes del año, en general entre los 8 o 10 meses. Y la vitamina D es muy importante que reciban. Muy importante cómo se da de comer, siempre mirándolo cara a cara, que el bebé se ensucie, que toque el alimento, que pueda experimentar estas sensaciones de lo que va a ser su alimentación definitiva. No se aconseja, no es recomendable, no se debe, no deben ser veganos los chicos, y en el caso de alimentación vegetariana es muy importante tener en cuenta la necesidad de los déficits de hierro, de vitamina B12 que deben ser suplementados. Así que bueno, ahora uno lo ve capaz en chicas o chicos preadolescentes que tienen mucha tendencia a la alimentación vegetariana. Realmente en bebés prematuros extremos, la verdad lo ideal es que sea una alimentación variada. En definitiva, digamos que en estos distintos grupos es muy importante la lactancia siempre, o sea, no hay por qué suspenderla, siempre es fundamental y de hecho, como decía en su momento, hay muchos reportes de chicos que tal vez, digamos, que pueden crecer adecuadamente con lactancia exclusiva. Los más difíciles, por lo menos en mi experiencia, los más difíciles, los prematuros menores de 1250 o los que tienen morbilidades combinadas son los que es más difícil lograr un crecimiento y son los que muchas veces uno requiere algún soporte extra nutricional o fortificar la leche materna o el agregado de fórmulas especialmente diseñadas. A modo simplemente de esquema, totalmente cuestionable, modificable, porque esto es en el día a día. Si uno habla de un prematuro extremo, menor de 32 semanas, menor de 1250, en general uno utiliza leche humana fortificada. Cuando se va de alta, si no alcanza la leche materna para el crecimiento y la mamá tiene acumulada leche, se fortificará. Si no alcanza para su crecimiento o para su evolución en su composición corporal, se puede recurrir a una fórmula especialmente de prematuros de 24 calorías que uno la seguirá en el complemento de acuerdo a la evolución del paciente, hasta los 6, 9 o 12 meses de edad corregida. Estas son las situaciones en general de los chicos más críticos. Alimentación complementaria según el neurodesarrollo y el manejo succión-deglución. En el chico un poco más grandecito, menor de 34 semanas y menor de 1800 gramos, lo mismo, lactancia siempre, si la madre cuenta con la leche materna y se puede fortificar, y si no, recibirá fórmula del prematuro hasta los 6 o 9 meses de edad corregida. En general, este grupo etario, promediando los 6 meses de edad corregida, los chicos muchas veces se equiparan muy bien, ¿no es cierto? Entonces tampoco es conveniente darle excesos proteicos para evitar lo que decíamos que pasen percentilos y que esto genere un síndrome metabólico. Y en los prematuros tardíos, en general, los mayores de 34 semanas y mayores de leche materna, en general la leche materna y la lactancia siempre alcanza, y en el caso que no tenga la suficiente cantidad la madre o se necesite complementario, se utilizarán las fórmulas de 22 calorías, que muchas veces se requieren hasta los 3 meses en general o 6 de edad corregida, con una alimentación complementaria que, como les comenté de inicio, tendrá siempre la valoración de acuerdo al neurodesarrollo. En definitiva, dar el tiempo necesario a la consulta y explicar sin alarmas los riesgos que estos bebés pueden tener a lo largo de la vida. Dentro de lo que es la consulta, siempre hablar de alimentación saludable e incluir el control de presión arterial. Esto tiene evidencia. El seguimiento adecuado del crecimiento es muy importante, siempre guiándolos
a esos periodos de catch-up o de recuperación de crecimiento para evitar periodos de gran aceleración, que son los que se vinculan a síndrome metabólico. Entonces, no siempre es que el chico aumente de peso. O sea, tenemos que ver, como decíamos, más que nada su masa corporal, la composición corporal, y que vaya, digamos, tomando su carril de crecimiento adecuado. Y siempre tratar de difundir esta información como educativa entre nuestros colegas, pediatras, neonatólogos que hacen seguimiento, no hacen seguimiento. En los clínicos también nos pasó hace poquito, que el año pasado, que hicimos una jornada acá en el sanatorio, y bueno, pudimos unir un poco desde nuestro grupo de pacientes, y después qué importante que es el seguimiento del adolescente, del adulto joven que ha sido capaz un bebé o un chiquito de bajo peso, para todo lo que es su seguimiento y el impacto de enfermedades del adulto. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos ahora para las preguntas. Muchísimas gracias, Carmen. Muy interesante tu charla y muy necesaria, como están felicitando todos y agradeciendo todos en los distintos medios, tanto acá en el chat como en el Facebook, en la transmisión por Facebook. Te voy a leer las preguntas. Bueno. En primer lugar está la doctora Lidia Giudici, que te agradece la charla, te dice excelente charla, tan necesaria. Nos pregunta, ¿trabajamos anticipadamente con fonoestomatología para evaluar posibles alteraciones en las habilidades para la alimentación? Bueno, gracias Lidia por tu comentario. Justo con Lidia, que está a cargo de Alcepneo, hemos compartido una jornada y una mesa especialmente destinada a la alimentación posalta, y fue muy importante la charla que hizo la fonoestomatóloga, y yo creo que sí, que este es un déficit. En realidad nosotros, por suerte, creo que cada vez más unidades van incorporando la función de la fonoaudióloga tempranamente en este grupo de pacientes. Yo creo que el chico crítico lo tiene identificado desde los primeros días de vida, de la primera semana de vida. Entonces, es muy importante el trabajo interdisciplinario. Yo creo que sí, que tendríamos que incorporarlo como parte, sin duda, del equipo. No puede faltar la fonoestomatóloga, nos va a ayudar muchísimo en este paciente que tiene la oralidad tan comprometida y que es tan compleja, y que uno sabe en el seguimiento que son pacientes muy difíciles, familias que sufren mucho la frustración de no lograr que estos pacientes coman correctamente, ¿no es cierto? La verdad que los padres tratan de hacer las 1001 cosas para lograrlo, y muchas veces estos chicos, es tanta la oralidad, el compromiso de la oralidad, que es sumamente difícil. Así que sí, a esa pregunta creo que más que nada es una recomendación la incorporación en el equipo de la UCIN, de la fonoestomatóloga. Creo que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Después te preguntan, Karina, ¿qué leche es post-alta enriquecida? Bueno, no, es la sigla leche posalta enriquecida, es una sigla de los ingleses. En realidad, como lo dije a lo largo de la charla, lo vuelvo a comentar, uno cuando requiere una leche de fórmula tiene que recurrir a una leche de fórmula especial para cada etapa. Si no alcanza la leche materna o la mamá no quiere darle, o el chico no crece lo suficiente y tenemos que complementarlo, en ese caso, para este grupo etario, no hay que utilizar, en general, hay suficiente evidencia que no hay que utilizar las fórmulas de inicio de 0 a 6 meses. Es conveniente utilizar las fórmulas especialmente diseñadas para prematuros.
Estas fórmulas para prematuros las hay de 24 kilocalorías y de 22. Las de 24 kilocalorías son las que se recomiendan en los más chiquititos. Y en los chicos pretérminos tardíos, en general son estas, las posaltas o prematuros 2, son las de 22 calorías las que uno utiliza. Bien. Bueno, la doctora Cecilia Baston te dice, excelente tu charla. ¿Cuál es la recomendación sobre el progreso de las fórmulas en edad y la introducción de la alimentación complementaria, ya que suele haber diferencias en relación a la recomendación del pediatra de cabecera y es importante unificar criterios? Gracias. Gracias, Ceci. Esto es cierto, esto que señala Cecilia es algo que nos pasa. Muchas veces el pediatra lo ve mejor al bebé, parece que crece y rápidamente tanto la familia como el pediatra generalista quiere introducir el alimento. La introducción de la alimentación complementaria es un momento muy lindo que todos los papás esperan, pero es muy importante justamente encontrar el momento adecuado. Y el momento adecuado tiene varios aspectos. Sobre todo, es muy importante el neurodesarrollo de ese bebé. En general, uno en un chico de término empieza a los 6 meses, esto es la recomendación que tomamos desde la Sociedad de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, aunque hay grupos europeos que empiezan antes, a los 4 meses o a los 5 meses. Nosotros tomamos en general los 6 meses. Para el prematuro, tomamos los 6 meses de edad corregida, donde ese chico ya se está sentando. Y si ese prematuro no está en condiciones neurológicas por su oralidad, por su coordinación, succión-deglución, o porque el paciente no tiene el sostén cefálico del tronco adecuado, entonces hay que darle un tiempo, esperar. Pero seguramente ese chico es un paciente que tiene que ser seguido en forma interdisciplinaria. El pediatra que hace seguimiento, la fonoaudióloga, la estimuladora. Si es un chiquito en forma general, prematuro, que viene evolucionando bien, en general uno inicia a los 6 meses de edad corregida siempre que su neurodesarrollo sea adecuado. Perfecto. Te pregunta Ruth Adela Havergrick, excelente disertación, como siempre. Respecto a la introducción de carne, ¿cuándo es recomendable comenzar? ¿Y cómo sería la papilla al empezar la alimentación complementaria? Gracias. Hola Ruth, gracias por tu participación. Bueno, en relación a la alimentación complementaria, digamos que el inicio del aporte de carne tiene que ser desde los primeros momentos. A partir que uno inicia la alimentación de semisólidos, bueno, estará 2 o 3 días. Por supuesto que todo esto estamos hablando teóricamente que el paciente lo reciba, lo quiera recibir adecuadamente, como mostraba yo en esas imágenes. Es todo un trabajo, que el chico se vincule primero, siempre uno le dice a la mamá no exigirla, no obligarla, no distraerla con pantallas, teléfonos, movimientos, saltos, televisión, sino vincularse con una mirada directa, que el bebé esté sentadito, cómodo, en su sillita si se puede, que tenga a mano esa textura o de esa papilla en un platito o en un bol, de lo que uno le va a ofrecer con la cuchara y que el chico se empiece a familiarizar mirando cara a cara y mirando la cuchara, tocando. Bueno, una vez que se va a establecer esto, en general uno lo hace con papillas semisólidas, como para que sea una textura fácilmente de sabor lácteo de inicio, tal vez es algún cereal o con la misma leche que el bebé toma, o algunas mamás tienen leche materna y también con eso. Y una vez que se logra eso, se incorpora carne desde los primeros 6 o 7 meses, o sea, desde inicio. ¿Cómo darla? Bueno, yo te voy a dar en mi experiencia. La verdad que a este grupo etario en general, nosotros comenzamos con semisólido, o sea que esa carne está procesada, mezclada con el purecito, con la calabacita, con lo que fuere. Con el objetivo que despacito, de acuerdo a la tolerancia,
que le guste al paciente, que pueda tragar y demás, ir cambiando esa textura de semisólido, cada vez un procesado más grueso, para que el chiquito llegue ya cercano al año de vida a comer dentro de lo que sería la comida familiar, la mesa familiar, en pedacitos, separando los distintos tipos de alimentos, el purecito, la carnecita. Particularmente digamos, no llevo a cabo digamos, el uso de dar grandes cantidades de, digamos, grandes cantidades o pedazos de alimentos, de carne, de pollo, de frutas en los primeros meses. Esto lo dejo como para más adelante, una vez que realmente me aseguro que el bebé tolera, traga, no se atora y demás. De todas maneras, hay una tendencia creciente en el mundo, esto es originado en Inglaterra, en el cual a los chicos en general se les trata de dar pedacitos o pedazos más bien grandes de comidas de distintos tipos para que los bebés traten de lograr, digamos, agilizar y trabajar más todo el tema de la oralidad. Es una posibilidad, hay que tenerlo en cuenta, creo que uno tiene que valorar el tipo de paciente que tiene y el tipo de familia que se anime o no. Yo de acuerdo con eso voy viendo, individualizando, y en aquellos que veo que son padres cuidadosos, que el chico veo que tiene, trato por supuesto que se pueda lo antes posible comer de la manera más natural posible, y sobre todo que uno lo que quiere lograr con la alimentación complementaria es la incorporación a la mesa familiar, ¿no? Que esto va a ser para ahora y para el futuro. Bien, bueno. Con respecto a la oralidad, te preguntan sobre el biberón y el chupete. Bueno, digamos que el chupete, bueno, primero en la oralidad el pecho es lo principal. O sea, siempre el bebé, uno siempre propicia todo lo que es la lactancia, la succión con el pecho. Una vez establecida la lactancia, por supuesto, una vez siempre establecida la lactancia, uno puede introducir el chupete. El chupete es un elemento que no juega en contra si está bien empleada, está bien establecida la lactancia, es un tranquilizador. A veces los chicos necesitan la succión para calmarse, sabemos que tiene algunas ventajas como disminución de muerte súbita por esto de mantener activos ciertos reflejos respiratorios. O sea, no considero que el chupete, considero que el chupete puede darse. Y con respecto al biberón, lo mismo. En esta etapa de posalta, en el caso que la lactancia esté bien establecida, se pueden tomar dos opciones. Una es la relactación en aquellas mamás que tienen la dedicación, mamá, papá o pareja, la familia en sí que acompaña. Muchas veces lo que nosotros hacemos es la relactación, o sea, la mamá le da el pecho y el complemento se lo da por la jeringuita. Y en otras ocasiones donde uno ve que esto no es posible, en ese caso ya le indicamos el biberón. Acá Cris me dice que ya tenemos que ir cerrando. En todo caso, las preguntas pendientes me las mandás, Ceci, por mail. Perfecto, sí. Dale, ahora te las copio las de acá y las del Facebook quedaron en el Facebook, te las mando a buscar. Los dejo con Cristina. Gracias por estar ahí en esto. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente charla, Carmen, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy completa, como siempre. Bueno, básicamente para comentarles que el próximo miércoles las personas que van a estar invitadas a nuestra mesa de expertos van a ser el doctor Alejandro Dinestein del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el doctor Ricardo Nieto del Hospital Materno Infantil también Ramón Sardá, la doctora Débora Abatelli del Hospital Fernández y Mater Dei, la doctora Cecilia García de Trinidad Palermo,
la doctora Silvia García del Hospital Posadas y del Sanatorio Tomendi, la doctora Virginia de Santadina del Hospital de la Comunidad de Mar del Plata y del CEMIC, y la doctora Lidia Giudice de Casa Cuna y el doctor Pablo Brenner del Hospital Italiano de Buenos Aires. La idea un poco va a ser que van a contestar preguntas brevemente. Me voy a incorporar yo con algunos conceptos hemodinámicos relacionados con la nutrición, con la idea de, bueno, un poco complementar la parte hemodinámica, que es la base de esta plataforma. Por otra parte, también quería comentarles a la gente que hace ultrasonido en ecocardiografías y demás, es que a través de la plataforma de Instagram, de @doctora.ocio, se va a emitir los videos, unos videos cortos que tienen que ver con la práctica de la ecocardiografía, con detalles y la forma práctica en videos de cómo se coloca el transductor, cómo se desplaza, cuáles son las imágenes que uno ve en cada ubicación. Así que bueno, son todos anuncios que quería enviarles y no saltearme ninguno. Agradecerles de vuelta a todos que nos estén escuchando y bueno, y realmente este tipo de encuentros y de intercambios nos enriquecen todos los días, así que muchas gracias por participar y bueno, los esperamos el miércoles, creo que va a ser un lindo encuentro. Hasta el miércoles.